La historia de Red Bull en la Fórmula 1 está repleta de colores azul, rojo y amarillo, campeonatos del mundo y las genialidades de Adrian Newey. Eso hace difícil diferenciar entre los clásicos, los que hubiesen podido ser mucho mejores, y los coches simplemente buenos que ha producido. Pero The Race está a la altura de este reto y hemos rankeado sus 19 coches de Fórmula 1 de peor a mejor. Esto no solo se basa en las métricas obvias como campeonatos ganados y victorias en carreras, sino también en el ritmo en relación con el resto, su importancia en la historia de la Fórmula 1 y su lugar en la historia del equipo. El resultado contiene algunas sorpresas, mostrando lo que Red Bull ha hecho bien y mal en los últimos 20 años. Empezamos. El RB2 de 2006 fue el primer Red Bull de verdad, diseñado totalmente bajo la propiedad del gigante de las bebidas energéticas, pero también fue el peor. Adrian Newey llegó en febrero de ese año demasiado tarde para salvar un coche que, según él, tenía poca carga aerodinámica, se manejaba mal y estaba plagado de problemas de fiabilidad de la caja de cambios. Mientras Newey se centraba en el largo plazo, Red Bull luchaba por sacar lo mejor de este coche. Las pruebas de pretemporada se vieron limitadas por problemas de sobrecalentamiento que obligaron a cambiar la carrocería, mientras que el cambio de motores Cosworth a Ferrari no produjo los beneficios esperados. De hecho, la falta de medidas de desarrollo para el motor cliente Ferrari significó que desprenderse de ese acuerdo con Toro Rosso y conseguir un suministro de Renault era una prioridad para Adrian Newey. El coche funcionaba razonablemente en las curvas lentas, permitiendo a David Coulthard ser tercero en el Gran Premio de Mónaco, pero le costaba en las más rápidas y solo puntuó en 7 ocasiones. Tras un inicio titubeante, aunque ganando carreras, en el inicio de la era de los V6 turbohíbridos en 2014, Red Bull retrocedió de forma alarmante en 2015 con el problemático RB11. El principal problema era el motor Renault, que no solo no consiguió el rendimiento esperado, sino que además era poco fiable. Hubo problemas de conducción en la primera media docena de carreras y el desarrollo del motor fue demasiado lento. Sin embargo, el coche también presentaba debilidades más allá de las causadas por la necesidad de hacer concesiones en la puesta a punto para compensar la falta de potencia. La Fórmula 1 modificó su reglamento en 2015 para eliminar los antiestéticos morros de los años anteriores, pero no fue hasta la quinta carrera en España cuando el diseño de morro corto de Red Bull probó ser un éxito y estuvo listo para competir. Hicieron falta más paquetes de mejoras a mitad de temporada para conseguir que el coche funcionara como se esperaba y dar confianza al volante a los pilotos Daniel Ricciardo y Daniel Kvyat. Durante la segunda mitad del año, el RB11 fue generalmente el tercero más rápido y el mejor en circuitos de baja velocidad, pero no fue lo suficientemente rápido y el equipo se quedó sin victorias por primera vez desde 2008. El Red Bull de 2007 fue el primero concebido íntegramente bajo la dirección técnica de Newey, pero a pesar del cambio de motores Ferrari a Renault, no tuvo mucho éxito. Entre bastidores, Red Bull seguía creciendo con grandes inversiones en su infraestructura, pero en la pista el coche era errático. Podía ser rápido, especialmente en mojado, pero también había fines de semana en los que no iba a ninguna parte. Newey señaló que los problemas de fiabilidad obstaculizaban el desarrollo de un coche que, en su opinión, tenía una base sólida aerodinámica y mecánicamente. El punto álgido fue el fin de semana del Gran Premio de Europa en Nürburgring, donde Mark Webber terminó tercero y David Coulthard quinto, pero esa fue solo una de las 6 carreras en las que el RB3 marcó puntos. El cambio en 2017 a coches con mayor carga aerodinámica supuso para Red Bull una gran oportunidad, que desaprovechó de forma catastrófica. El RB13 ganó 3 carreras, pero también demostró ser poco fiable, además de su eterno problema de falta de potencia del motor Renault durante la mitad de la década de 2010. Además, tenía problemas aerodinámicos. El aumento del ancho del coche de 1.8 a 2 metros hizo que la calidad de los datos del túnel de viento de Red Bull se viera comprometida al estar el coche más cerca de las paredes. El resultado fue un coche mal balanceado, aunque más comprometido por tener que reducir la carga aerodinámica para compensar la falta de potencia. Durante este periodo, Adrian Newey había dejado de participar en el día a día, pero se le encomendó la tarea de supervisar las mejoras que convirtieron un coche que estaba a 1,5 segundos del ritmo al principio del año en uno más competitivo y mejor balanceado más adelante en la temporada. En el Gran Premio de Hungría, una mejora que cambió los pontones y el difusor transformó el coche y lo hizo mucho mejor en las curvas lentas. Las mejoras ayudaron a Max Verstappen a conseguir victorias en Singapur y Malasia, que se sumaron a la victoria fortuita de Ricciardo en Azerbaiyán a principios de temporada, pero nunca estuvo cerca de ser una amenaza para el campeonato. El primer Red Bull de Fórmula 1 no era estrictamente un Red Bull. Sí, tenía el nombre,
pero este coche era en gran parte el producto del trabajo de diseño realizado antes de que Red Bull comprara el equipo Jaguar. El motor Cosworth no era el más potente, el coche era mediocre en cuanto a carga aerodinámica y un poco pesado, pero era lo suficientemente sólido. Lo que fue realmente impresionante fue lo mucho que Red Bull sacó de él. El equipo fue agresivo a la hora de extraer ese rendimiento. Como ha dicho el director del equipo Christian Horner, se logró transformar el balance aerodinámico y la distribución del peso. En la primera mitad de la temporada, el RB1 puntuó con regularidad, pero sus resultados fueron más irregulares a medida que sus rivales se ponían las pilas. Pero superó las expectativas y demostró que Red Bull no era el fracaso que algunos consideraban. El RB16 tuvo un gran éxito en su versión de especificación B, pero hablaremos de ello más adelante, pues en su versión original fue una decepción. Mientras Mercedes dominaba, Red Bull solo ganó 2 veces. La primera victoria se produjo en el Gran Premio del 70 aniversario en Silverstone, donde Mercedes sufrió con ampollas en los neumáticos traseros, aunque la victoria de Max Verstappen en la final de Abu Dhabi estuvo a la altura de Mercedes. Los problemas de correlación hicieron que el equipo tuviera dificultades para familiarizarse con el coche. También resultó difícil hacer que el coche funcionara bien en una amplia gama de curvas. Al principio de la temporada se produjo lo que el ingeniero jefe Paul Monaghan denominó una división entre las curvas de alta y baja velocidad. Red Bull fue superándolo poco a poco, aunque el coche seguía teniendo una debilidad en la entrada de las curvas de media velocidad que se mitigaba pero que nunca se eliminaba. No era un coche fácil de conducir. El equipo confiaba en que el coche era fundamentalmente sólido, pero no pudo hacer los cambios necesarios durante la temporada para explorar ese potencial, dado que requería modificaciones en la arquitectura del coche y la falta de tiempo en la condensada y retrasada temporada del COVID-19 lo complicó. El Red Bull RB12 fue el segundo mejor en 2016, lo que no suena tan mal hasta que tienes en cuenta que solo ganó 2 carreras y terminó a casi 300 puntos de Mercedes. El RB12 era visiblemente una evolución del malogrado coche de 2015, pero con una importante remodelación, en particular en la parte frontal. También contaba con una unidad de potencia Renault mejorada que a finales de año solo cedía 20 caballos al Mercedes que marcaba la pauta. Eso le permitió ganar en 2 ocasiones y a Daniel Ricciardo solo se le negó la victoria en Mónaco por un error en la parada en boxes. El ingeniero jefe Paul Monaghan describió el RB12 como muy equilibrado desde el principio, y así continuó a pesar de que se aumentó su inclinación o rake a medida que avanzaba el año. Las 2 victorias del coche llegaron en España, donde Max Verstappen se impuso en su estreno con Red Bull, y en Malasia, donde Ricciardo triunfó tras el incendiario fallo de motor de Lewis Hamilton. El RB12 al menos devolvió a Red Bull a la senda de la victoria, pero aún estaba lejos de ser un conjunto lo suficientemente potente como para amenazar realmente a Mercedes. La introducción de los motores turbohíbridos V6 de 1,6 litros en 2014 puso fin a la primera etapa de dominio de Red Bull en la Fórmula 1, y la responsabilidad de ello recayó firmemente en el proveedor de motores Renault. Las pruebas de pretemporada fueron problemáticas, con todo tipo de inconvenientes, con carrocerías ardiendo que no se debían a un problema de refrigeración, sino a fallos mecánicos que provocaban incendios. Red Bull apenas consiguió alrededor de 1/3 del kilometraje de Mercedes. El equipo hizo milagros para permitir a Ricciardo terminar segundo en el arranque de la temporada en Australia, solo para ser descalificado por exceder el límite de flujo de combustible. A medida que avanzaba la temporada, el motor Renault mejoró en términos de potencia y fiabilidad y Red Bull ganó 3 veces. Sin embargo, las victorias de Ricciardo en Canadá, Hungría y Bélgica se produjeron en fines de semana en los que Mercedes, el equipo dominante, tuvo problemas. La pérdida del soplado de los escapes debido a los cambios en el reglamento causó que el coche careciera de agarre en la fase de salida de las curvas, lo que le complicó mucho la vida a Sebastian Vettel en su última temporada con Red Bull. Pero en general era un coche decente aerodinámicamente. Aunque el RB14 solo terminó tercero en el campeonato, fue el coche más convincente de Red Bull desde la introducción de los motores turbohíbridos. Se enfrentó a Mercedes y a Ferrari en algunas ocasiones y ganó 4 carreras. El coche suponía un cambio significativo respecto a su predecesor, el problemático RB13 de 2017. Presentó una mayor distancia entre ejes y un mayor ángulo de inclinación. El antiguo problema de la debilidad del motor Renault, etiquetado como Tag Heuer, seguía siendo un factor limitante, y el Red Bull rendía al máximo en circuitos menos sensibles a la potencia. El hecho de que el coche generara un poco más de fricción que sus principales rivales también contribuyó a ello.
Sin embargo, el prodigioso programa de desarrollo del RB14 permitió que a finales de año siguiera siendo relativamente competitivo, incluso en circuitos menos favorables. Este coche es significativo ya que marcó el inicio del camino de Red Bull para volver a ganar el título 3 años más tarde. El Red Bull RB4 entra en el top 10 a pesar de ser un poco vergonzoso para Red Bull Racing, no porque fuera terrible, sino porque el equipo junior, Toro Rosso, le ganó el honor de conseguir la primera victoria para un diseño de Red Bull en la Fórmula 1. En una época en la que se permitían los coches cliente, Toro Rosso utilizó básicamente el mismo coche, algo que se prohibió 2 años después. Toro Rosso incluso terminó por delante en el campeonato con su versión del RB4 con motor Ferrari. Por supuesto, esto tuvo su lado positivo, ya que Red Bull había diseñado un coche ganador, y el equipo principal redujo a la mitad el déficit de rendimiento con respecto a la cabeza y logró grandes mejoras de fiabilidad. El concepto aerodinámico no era radicalmente distinto al del coche de 2007, pero había importantes cambios mecánicos. Esto permitió adelantar la distribución del peso y el centro de presión aerodinámica. El coche demostró ser especialmente bueno en curvas rápidas, lo que permitió a Mark Webber clasificarse en primera línea en Silverstone, donde el RB4 fue el más rápido de todos en la rapidísima curva Copse. Aunque solo subió una vez al podio y fue séptimo en el campeonato, el RB4 fue el coche que sirvió de trampolín para la primera era de dominio de Red Bull. El Red Bull RB15 empezó 2019 a un segundo de la punta, pero mejoró drásticamente a lo largo del año. El coche incorporaba un innovador triángulo superior multilink en la suspensión delantera que permitía un mayor control de la altura de rodaje cuando se giraba el volante, pero aunque funcionaba bien, había problemas aerodinámicos. Lo que el ingeniero jefe Paul Monaghan describió como un gran cambio aerodinámico se produjo en la primera parte de la temporada y transformó el funcionamiento del coche. En particular, fueron los ajustes en el alerón delantero que culminaron con un pequeño cambio en el endplate en Austria los que transformaron su rendimiento, mejorando enormemente el balance y encaminándolo hacia un final de temporada muy fuerte. Esto convirtió el coche en un ganador, consiguiendo la primera victoria del regreso de Honda a la Fórmula 1 en Austria. Max Verstappen sumó nuevas victorias en Alemania y Brasil para coronar un primer año histórico para la asociación Red Bull Honda. Al principio, el Red Bull RB8 se vio perjudicado en términos de velocidad en comparación con su exitoso predecesor por los cambios en el reglamento que limitaban la geometría de las salidas de escape. Esto exigía que los escapes estuvieran orientados hacia atrás y que la posición, el diámetro y el ángulo de los últimos 100 milímetros de los tubos fueran estrictos. Red Bull planeó inicialmente utilizar conductos para recrear el efecto aerodinámico del escape soplado, pero no se consideró legal. Esto llevó a la introducción de un escape con efecto Coanda a finales de las pruebas de pretemporada. Pero no fue hasta mediados de temporada y con un nuevo paquete de carrocería introducido en el Gran Premio de Europa cuando el coche funcionó como debía. Para ello se utilizaban los gases de escape para arrastrar el flujo de aire por la parte superior de los pontones que luego podía dirigirse a los laterales del difusor. Tras un comienzo irregular, el coche se convirtió en un ganador habitual en manos de Sebastian Vettel, ya que podía utilizar el efecto soplado de los escapes para controlar el sobreviraje. Y el coche también era robusto, como se demostró cuando Vettel sentenció el campeonato en la final de Brasil a pesar de su choque en la primera vuelta con el Williams de Bruno Senna, derrotando por poco a su rival de toda la temporada, Fernando Alonso. Entonces, ¿por qué el Red Bull RB16B tiene su propio espacio cuando no era más que una evolución del único coche de 2020 que tuvo un éxito modesto gracias a la obligación de trasladar la mayor parte de ese diseño tras el golpe de la pandemia de COVID-19? Bueno, es porque era una propuesta competitiva radicalmente diferente gracias a una combinación de ajustes reglamentarios y astutos cambios por parte de Red Bull. En cuanto a las normas, los cambios en el reglamento del piso que, según la FIA, se hicieron para evitar que los niveles de carga aerodinámica crecieran y sobrecargaran los neumáticos Pirelli que no habían sido modificados, jugaron en contra de los Mercedes de bajo rake y por tanto favorecieron a los Red Bull de alto rake o inclinación. Pero había que mejorar el coche. Newey y Red Bull optaron por utilizar sus limitados tokens de mejora para cambiar la carcasa de la caja de cambios y por tanto la suspensión trasera. Esto significaba que podía producir cantidades prodigiosas de carga aerodinámica, aunque con más fricción con el aire que Mercedes, su rival por el título, gracias a su concepto de alto rake. También se introdujeron cambios en la unidad motriz de Honda que mejoraron el conjunto y las prestaciones.
Esto convirtió el coche en uno que Max Verstappen llevó a su primer campeonato del mundo, aunque con Red Bull perdiendo el título de constructores. Ya hemos hablado de los problemas del Red Bull RB8 de 2012. Pues bien, el RB9 de 2013 fue la versión completa del coche y dominó por completo. El coche conservaba el concepto de alto rake que Red Bull había explotado cada vez más en los años anteriores y contaba con un escape de efecto Coanda que daba energía a los winglets de los ductos de frenos traseros y a los laterales del difusor. También tenía un corte inferior en el pontón muy deliberadamente perfilado para actuar eficazmente como conducto y estaba diseñado con un gran dominio de la generación de vórtices. En resumen, se trataba de la manifestación cumbre de los coches producidos bajo el ciclo reglamentario de 2009 a 2013. Hubo problemas ocasionales de degradación de los neumáticos, algo que Red Bull intentó achacar a que el coche era demasiado rápido para los neumáticos, pero en general dominó la temporada, en particular tras el parón de agosto, cuando Vettel acumuló un récord de 9 victorias consecutivas. Esa racha de éxitos se debió en parte a que siguió adelante con el desarrollo, mientras su principal rival, Mercedes, centraba más recursos en su coche para la nueva normativa de 2014. El Red Bull RB6 de 2010 fue el primer campeón del equipo y supuso el regreso del difusor de escape soplado a la Fórmula 1. Al empezar este proyecto, Newey pidió a su socio de motores Renault que desenterrara el trabajo que había hecho con Williams cuando él era parte del equipo. Fundamentalmente, el coche era una evolución del Red Bull RB5, del que hablaremos en un momento. Por lo tanto, fue el primer Red Bull y solo gracias a los cambios de reglas posteriores diseñado totalmente en torno al doble difusor. El coche se alargó y la suspensión trasera presentaba un ángulo extremo para el brazo delantero de la horquilla inferior trasera. Esto, junto con una caja de cambios más estrecha, aumentó el potencial de carga aerodinámica en la parte trasera. Además, el escape soplado en el lateral del difusor lo hacía mucho más eficaz en términos de carga aerodinámica. El coche ganó 9 carreras, pero fue cómodamente el mejor de 2010 y debería haber sumado muchas más victorias de no ser por la falta de fiabilidad y la infame colisión del Gran Premio de Turquía entre Sebastian Vettel y Mark Webber. El equipo ya se había adjudicado el campeonato de constructores y Vettel ganó en Abu Dhabi su primer título de pilotos. El Red Bull RB5 no ganó el campeonato, pero podría haberlo hecho. Y si el doble difusor se hubiera declarado ilegal, como Newey creía que debería haber sido, seguramente lo habría hecho. Los cambios en el reglamento aerodinámico de 2009 brindaron a Red Bull la oportunidad de dar un gran salto adelante, y el RB5 fue el más radical de los coches de 2009, incluso más que el famoso Brawn. El coche contaba con una suspensión trasera tipo pull rod, una geometría que había caído en desuso en la Fórmula 1. El objetivo era optimizar el potencial de carga aerodinámica en la parte trasera. Una caja de cambios rebajada ayudaba a bajar el centro de gravedad. El coche también presentaba un morro innovador con un área reducida gracias a su superficie superior e inferior en forma de U. Destacaba en las curvas rápidas, pero era menos ágil en las curvas lentas, gracias a un ritmo de desarrollo sin precedentes que incluyó la introducción del doble difusor en la sexta carrera de la temporada en Mónaco, un cambio que requirió el reposicionamiento de la suspensión delantera y trasera. El coche fue uno de los favoritos durante el resto de la temporada, a pesar de que no consiguió tantas victorias como debería debido a la falta de fiabilidad y a los errores de los pilotos. El coche ganó 6 carreras, incluida la primera victoria de Red Bull en China, y fue de media el más rápido a lo largo de 2009. Y lo que hace que este coche sea tan importante es que sentó las bases de la primera era de dominio de Red Bull. Red Bull dio en el clavo con las nuevas regulaciones de efecto suelo introducidas en 2022, con un coche que también sentó las bases para su dominio récord del año siguiente. La habilidad de Newey para entender cómo equilibrar la complicada ecuación de rendimiento jugó un papel clave en esto. Dado que Red Bull no tuvo muchos problemas con el porpoising, es significativo que el diseño de Newey se centrara en la suspensión. A lo largo de la temporada se introdujeron mejoras significativas, siendo vital la reducción de peso, sobre todo porque permitió desplazar la distribución del peso hacia atrás para crear un coche con mayor capacidad de respuesta. Todo ello se basó en los puntos fuertes de un coche que ya era muy rápido, sobre todo en línea recta. El RB18 tuvo un gran éxito por derecho propio, ganando 17 de las 22 carreras, pero solo consiguiendo 8 poles, ya que el Ferrari era a menudo más rápido en una vuelta de clasificación. El coche de 2023 fue una evolución directa del RB18 con retoques mecánicos y un importante paso adelante en términos de rendimiento aerodinámico que lo hicieron absolutamente dominante.
El Red Bull RB7 se olvida con demasiada frecuencia, pero de todos los coches del equipo, la máquina dominante de 2011 tiene el mejor promedio en términos de ritmo en una sola vuelta. En Corea, el entonces piloto de McLaren Lewis Hamilton consiguió la única pole del año que no fue de Red Bull. El RB7 fue el mejor de los coches con difusor de escape soplado gracias a una mejora introducida a finales de las pruebas de pretemporada. Las salidas de escape se situaban en la parte baja hacia el interior de los neumáticos traseros. Se podía recurrir tanto al soplado en frío como en caliente. El soplado en caliente se creaba al ralentizar el encendido, lo que permitía maximizar el flujo de gases cuando el piloto no necesitaba potencia en las ruedas, pero seguía pisando a fondo el acelerador. Esto se traducía en una gran estabilidad trasera. Newey también tuvo la idea de reubicar las baterías del KERS dentro del cárter de la caja de cambios. Eso le costó alrededor del 40% de la energía y a menudo significó que se sobrecalentaba, pero la potencia extra siempre estaba ahí para las vueltas de clasificación y para la salida. Este coche bien equipado resultó intocable y la maestría de Sebastian Vettel al volante de coches que hacían retumbar los tubos de escape le convirtió en un dominante campeón. El Red Bull RB19 tiene que ser el número 1 por su dominio puro. Ganó 21 de los 22 grandes premios en la que fue, según muchas estadísticas, la temporada más dominante de la historia del Campeonato del Mundo. Sin embargo, en términos de innovación fue, como dijo Newey, una evolución muy cercana del 18, lo que significaba que debía su éxito a las bases del coche de 2022. El RB19 producía la mayor carga aerodinámica en una amplia gama de alturas de rodaje. Era asombrosamente rápido en carrera, a pesar de que los problemas de calentamiento de los neumáticos delanteros hacían que a veces no fuera el mejor en clasificación, y era fuerte en las rectas gracias a poder llevar menos alerón debido a la eficacia de su piso. También contaba con una prodigiosa suspensión delantera anti-dive y gracias a la adición de una estructura en la parte superior de la caja de cambios para montar los brazos delanteros de la horquilla superior, contaba con anti-squat en la parte trasera. Y Red Bull dominó con un desarrollo limitado, sobre todo con los dos paquetes que modificaban los pontones, primero en Azerbaiyán y luego en Hungría. Siguió la estela del RB18, pero lo hizo de una forma brillante. ¿Cuál de todos estos coches es tu favorito? Déjanos saberlo en los comentarios. Agradecemos tu me gusta y si no nos sigues aún, te invitamos a suscribirte a The Race para más contenido único de Fórmula 1.